La copa no se rompió sola. Yo la tiré al suelo. Fue en la boda de mi cuñado, el hermano pequeño de mi mujer. En mitad del brindis, justo cuando Laura se levantó para abrazar a un tipo que, según ella, era solo un viejo amigo de la facultad. Un tal Hugo. Alto, sonrisa demasiado confiada, y con esa clase de barba que sabes que se arregla más de lo que debería. Todos aplaudían. Algunos se reían. Otros levantaban sus copas por el reencuentro. Yo no. Yo tenía la mirada clavada en cómo ella lo abrazaba. No como quien saluda a un viejo amigo. No. Era diferente. Ella tenía una mano en su espalda, y él le susurró algo al oído. Y ahí, sin pensar, apreté la copa de vino tinto. Se me resbaló y cayó al suelo, haciéndose trizas. ¿Estás bien?, me preguntó mi suegra, dándome un leve golpecito en el hombro. Sí. Se me ha resbalado. Mentí con una sonrisa. Mientras, Hugo y Laura seguían riéndose como si no hubieran pasado 20 años desde la universidad. Como si se vieran cada semana. Como si yo no estuviera allí. No me importaba el vino. Ni el cristal. Me importaba que mi mujer no me había mirado en más de 10 minutos. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que no fue una escena aislada. Fue la confirmación. Algo que llevaba semanas oliendo, pero que no había querido decir en voz alta. Aquel brindis fue el principio del fin. No porque la copa se rompiera, sino porque fue cuando decidí que, pasara lo que pasara, iba a descubrir la verdad. Y cuando lo hice, ojalá no lo hubiera hecho nunca. Esa misma noche no dormí. No porque necesitara respuestas urgentes ni porque tuviera pruebas claras, sino porque lo que vi fue suficiente. Me desperté varias veces con la imagen del abrazo, pero no el abrazo en sí, sino como lo repitieron en la pista de baile una hora después. La primera vez podía aceptarla, tragar saliva y decirme que estaba exagerando. La segunda no. Esa fue con las luces bajas, con los dos girando despacio mientras sonaba una canción lenta, y ella con la cabeza recostada en su hombro. Yo la vi. Estaba a unos metros, sentado en una de esas sillas blancas de alquiler, con la servilleta hecha un nudo en la mano. Me miró una vez, fugaz, como para comprobar si la estaba viendo, y luego volvió a apoyarse. Cuando terminó la canción, ni siquiera volvió a mi lado, fue al baño. O eso dijo. Cuando regresamos a casa, Laura me habló con la normalidad que se habla después de cualquier evento familiar. Que si los padres de Tomás estaban mayores, que si el catering había estado bien, que si deberíamos hacer una limpieza a fondo el fin de semana. Yo respondí con monosílabos y gestos. No porque estuviera montando una escena silenciosa, sino porque no quería decir nada hasta estar seguro. Lo que había visto no era una prueba, era una sensación, pero una que ya llevaba semanas creciendo. Todo había empezado con pequeños cambios, con cosas que cualquier otro no notaría, se maquillaba para ir al supermercado, se duchaba tarde por la noche aunque no saliera, había momentos en los que sonreía sola mirando el móvil, pero lo guardaba rápido si yo me acercaba. No era estúpido, pero me negaba a aceptar lo obvio sin tenerlo frente a mí. No quise revisar su teléfono, ni espiarla como hacen los desesperados. Me parecía demasiado patético y además no era necesario. La gente no oculta bien las mentiras cuando cree que no la están observando. Lo que hice fue simplemente observar. Esa semana trabajé de noche, así que pasaba las mañanas en casa. Ella salía como siempre, a las 7:30, con el bolso colgado y el portátil en la otra mano. Le di un beso cada día con la misma expresión neutral. A la vuelta, todo era normal. Cena, tele, un poco de charla sobre cosas sin importancia y luego dormir, espalda contra espalda. El jueves fue diferente. Ese día me llamó a las 11 de la mañana para decirme que no iría a casa a comer, que una compañera del instituto cumplía años y que irían a comer fuera, que ya me traería algo si quería. Le dije que no se preocupara, que me apañaría yo.
No colgué de inmediato, dejé la llamada abierta unos segundos más. Se escuchaba ruido de fondo, pero no de restaurante, sino de calle. Y entonces la escuché decir sí, ya le he dicho que estoy con Mónica, y luego rió bajito. Corté sin decir nada. El tono no era de quien habla de una compañera de trabajo. Era la forma en que uno habla cuando está tramando algo que no quiere que se sepa. Ese fue el momento. No me importó lo que viniera después. Ya lo sabía. Faltaba ponerle nombre, lugar, horario. Así que hice algo que me dio cierto asco, pero que no podía evitar, fui al instituto donde trabaja. Me quedé dentro del coche, aparcado frente a la entrada secundaria. Ella sale por ahí porque así evita el lío de padres recogiendo niños. La vi salir a las 5:10, media hora antes de lo habitual, y no sola. Él estaba ahí. El tal Hugo. Lo reconocí enseguida, llevaba una mochila cruzada, gafas de sol y esa sonrisa de imbécil que parecía no borrarse nunca. Se dieron un beso rápido, en la mejilla, pero lo bastante pegado como para no ser solo eso. Ella miró hacia la calle, tal vez buscando que nadie conocido los viera. Subieron al coche de él. Yo no lo seguí. No soy detective, ni un marido desesperado que quiere ver con sus ojos cómo lo engañan. Yo ya había visto suficiente. Volví a casa, hice la cena y puse la lavadora. Cuando Laura volvió a las 9, le pregunté qué tal la comida con Mónica. Me dijo que bien, que habían comido por la zona de Moncloa, que luego dieron una vuelta y que por eso se le había hecho tarde. Me lo dijo sin pestañear, sin titubear, sin siquiera un leve temblor en la voz. Como si yo fuera un idiota. Le dije que me alegraba de que se hubiera divertido. Ella sonrió, me dio un beso en la frente y fue al baño. Me quedé ahí, en la cocina, mirando el ventilador del techo. No sabía qué hacer con la rabia. No quería romper cosas, ni gritar, ni montarle un escándalo. Solo quería que dejara de mentir. Que tuviera al menos la decencia de no actuar como si todo estuviera bien. Pero no lo iba a decir. No aún. Esa noche dormimos juntos, como todas las noches, pero fue la primera vez que sentí que había una extraña en la cama. No porque hubiera hecho algo físicamente con otro, sino porque había tomado la decisión consciente de borrarme de su mundo. Y eso duele más que cualquier imagen o mensaje escondido. Ella pensaba que estaba ganando algo. Que me estaba engañando. Pero no sabía que yo ya lo sabía todo. Y si algo me enseñó ese día, es que si alguien puede mirarte a los ojos y mentirte sin pestañear, es capaz de todo. Y eso no se olvida. Ni se perdona. El sábado por la mañana me levanté antes que ella. No fue para preparar el desayuno ni para aparentar normalidad. Fue porque necesitaba terminar de ordenar mis pensamientos y decidir cómo iba a enfrentarla. Ya no se trataba de sospechas ni de pequeños gestos. Había visto con mis propios ojos que se subía al coche de otro hombre, que se iba con él mientras a mí me decía que estaba en una comida de trabajo. Me hervía la sangre, pero no quería entrar en gritos vacíos ni en frases sin sentido. Quería hablarle de frente, mirándola a los ojos, y obligarla a decirme la verdad, aunque fuera incómoda. Cuando bajó a la cocina todavía estaba medio dormida. Se sirvió un café y ni siquiera me miró. Se sentó frente a mí, con el móvil en la mano, revisando algo como si yo no existiera. Esa indiferencia fue lo que me dio el empujón final. Dejé la taza sobre la mesa y hablé sin rodeos. Laura, ¿con quién estabas el jueves? Pregunté sin levantar la voz. Levantó la vista de golpe, sorprendida. Se le tensó el rostro como cuando la pillaba en una mentira menor, pero esta vez no estaba hablando de una tontería. ¿Cómo que con quién estaba? Te lo dije, con Mónica, respondió, forzando una sonrisa que no le salió natural. No estabas con Mónica. Te vi salir del instituto antes de hora. Te vi subirte al coche de ese tal Hugo, dije despacio, cada palabra clara, sin levantar el tono.
El silencio que siguió fue largo. Ella dejó el móvil sobre la mesa y me miró con una mezcla de miedo y rabia. ¿Me estabas espiando? Soltó al fin, intentando girar la situación. No te estaba espiando. Fui allí porque ya no me creía tus historias y tenía que comprobarlo. Y lo comprobé. Ahora dime qué está pasando. Respiró hondo, como si estuviera decidiendo si seguir negándolo o contarme algo. Finalmente apartó la mirada. No es lo que piensas, dijo, con un hilo de voz. Entonces explícame qué es, porque a mí me parece bastante claro, contesté, apoyando las manos sobre la mesa. Hugo es un amigo de la universidad. Me está ayudando con un proyecto para el instituto. Solo eso, murmuró, sin convicción. ¿Un proyecto que requiere mentirme y esconderte? ¿Un proyecto que hace que salgas antes de trabajar y subas a su coche? Pregunté, ya con un tono más duro. Laura se levantó de golpe, como si no soportara estar sentada. Se apoyó en la encimera, de espaldas a mí. Rubén, llevamos años viviendo como compañeros de piso. Tú con tus turnos y yo con mi trabajo. No tenemos tiempo ni para hablar. No es como antes. Yo necesitaba sentir que alguien me escuchaba. No me vengas con que la culpa es de la rutina, le corté, poniéndome de pie también. Yo he estado aquí todos estos años, ocupándome de nuestra hija, del piso, de todo. Si te sentías sola podías decírmelo, no salir corriendo a los brazos de otro. Se giró hacia mí, los ojos brillándole de rabia contenida. No me fui a sus brazos. No hemos hecho nada. Solo hablamos. Me hace sentir bien, me hace sentir viva. Algo que hace tiempo no siento contigo. Su frase me golpeó. No porque no la hubiera intuido, sino porque la dijo sin cuidado, como si con eso justificara todo. ¿Y mentirme también te hace sentir viva? Pregunté, más frío que antes. Ella no respondió. Se quedó callada, mirando al suelo. Esa falta de respuesta era peor que cualquier insulto. Caminé hacia la puerta de la cocina, respirando hondo para no gritar. Esto se acabó, Laura. No voy a seguir viviendo en una farsa. Hoy mismo vas a decirme si estás con él o no, y si lo estás, aquí termina todo, le dije, sin mirarla. No estoy con él. No ha pasado nada físico, repitió, casi suplicando, pero sin acercarse. Pero querías que pasara, solté, girándome hacia ella. Y lo sabes. Laura se tapó la cara con las manos. Por primera vez en muchos años la vi derrumbarse de verdad. No era teatro. Era la reacción de alguien que se da cuenta de que ya no tiene escapatoria. No sé qué quiero, balbuceó. No sé cómo hemos llegado hasta aquí. Lo sé yo. Tú mentiste. Tú saliste con él. Tú me borraste de tu vida, respondí, manteniéndome de pie. Y ahora yo voy a decidir cómo sigue esto. Ella intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerla. No me toques, dije. Hoy no. Nos quedamos en silencio varios segundos. La cafetera seguía goteando en la encimera. Afuera, Carla jugaba con su tablet sin enterarse de nada. Esa imagen me dolía más que cualquier otra. Tenemos una hija, susurró Laura, como último argumento. Lo sé. Y por ella voy a ser correcto. Pero no esperes que me quede callado mientras tú te vas con otro, respondí, abriendo la puerta para salir del comedor. Subí a nuestro dormitorio y cerré la puerta. Me senté en la cama y por primera vez en mucho tiempo sentí un peso real en el pecho. No era solo rabia ni dolor. Era la certeza de que ya no había vuelta atrás. La había enfrentado y, aunque intentara maquillarlo, ella lo había admitido sin admitirlo. Ahora venía lo más difícil, decidir qué hacer con esa verdad. Esa noche dormimos en la misma casa pero no en la misma habitación. Le dije que necesitaba espacio y me quedé en la habitación de invitados.
No hubo gritos ni escenas, solo un silencio helado que llenaba cada rincón. Escuchaba sus pasos al otro lado del pasillo y pensaba en cada detalle de lo que había dicho, en cada gesto, en cómo se había derrumbado y aún así no me había dado una respuesta clara. Me quedé despierto, mirando el techo, planificando mi siguiente movimiento. No iba a quedarme en ese punto muerto. Alguien tenía que tomar el control de esta situación y esa persona iba a ser yo. Al amanecer ya tenía la decisión tomada. Al día siguiente me levanté decidido a actuar. No había dormido casi nada, pero la falta de sueño me daba una claridad que no había sentido en semanas. La situación había llegado a un punto en el que no podía limitarme a esperar ni a pedirle explicaciones que nunca iba a dar. Quería algo concreto, una respuesta clara, y si no me la daba, al menos quería que sintiera lo mismo que yo sentía al verla con él. No quería golpes ni escándalos, quería que le doliera donde más le importaba, y eso era su reputación y su vida ordenada. Así que me senté en la mesa del salón con el portátil y empecé a preparar todo. En vez de ponerme a espiarla de nuevo, revisé las fotos del móvil que tenía de aquel día en la boda. No había nada explícito, pero sí suficientes imágenes y vídeos en los que se veía a Laura y Hugo juntos, bailando, abrazándose, riéndose en un rincón. No era una prueba de infidelidad física, pero sí bastaba para mostrar que había una relación impropia. No me bastaba con guardarlo para mí. Empecé a copiar todo a una carpeta con el nombre Laura y Hugo. Luego abrí mis redes sociales y desactivé todas mis cuentas. No quería que nada de lo que iba a hacer pudiera asociarse a mí públicamente. Abrí un correo nuevo con un alias que no tenía nada que ver con mi nombre. Cuando Laura salió para el instituto, yo ya tenía medio plan armado. Sabía que allí nadie sospechaba de nada. Ella siempre había sido la profesora responsable, la que llegaba antes y se iba la última. Si se enteraban de que estaba viéndose con alguien mientras estaba en horario laboral, su imagen perfecta se desplomaría. No quería arruinarle la carrera de por vida, pero sí quería que dejara de mirarme como si yo fuera un imbécil. Así que escribí un correo anónimo al director del centro. No lo hice con insultos ni con acusaciones baratas. Fue un texto frío y directo en el que explicaba que la profesora Laura S. había estado saliendo repetidamente del centro antes de hora para encontrarse con un hombre adulto, que había sido vista en repetidas ocasiones subiendo a su coche en horario de trabajo y que adjuntaba fotos como referencia. No pedí sanciones ni despido, solo pedí que se verificara la situación. Envié las imágenes. Cuando pulsé enviar, sentí un golpe seco en el estómago. No de culpa, sino de adrenalina. Era la primera vez en semanas que tenía la sensación de que controlaba algo. Cerré el portátil y me quedé en silencio, escuchando el sonido de la nevera. Sabía que no iba a pasar nada inmediatamente, pero también sabía que en cuanto llegara el correo, Laura tendría un problema serio. El segundo paso fue financiero. Durante años había sido yo quien llevaba las cuentas de casa. Sabía exactamente cuánto ganábamos, cuánto gastábamos, cuánto teníamos en común y cuánto en cuentas separadas. Ese mismo día, antes de ir al trabajo, transferí mis ahorros personales a una cuenta nueva a mi nombre que ella desconocía. No era ilegal ni tramposo, eran mis ahorros personales, pero quería que si las cosas se torcían yo tuviera un colchón para moverme. También cancelé las tarjetas secundarias que ella usaba para pequeños gastos. No le avisé. Quería que al menos notara que algo cambiaba. Esa tarde, al volver del hospital, me encontré a Laura en el salón, nerviosa, con el móvil en la mano. Me miró como quien no sabe si hablar o callar. ¿Has tocado las cuentas?, preguntó sin rodeos. He movido mi dinero. Ya no confío en ti, le respondí, dejándome caer en el sillón. Esto es una locura. No puedes. Sí puedo. Y he podido. Igual que tú has podido mentirme estos meses, la interrumpí. Se quedó callada. No intentó acercarse. Parecía más preocupada por el móvil que tenía entre las manos.
Hoy me ha llamado el director, soltó al fin, mirándome con rabia. Alguien ha mandado un correo con fotos. No contesté. Me limité a mirarla, esperando a ver qué más decía. Me han preguntado si tengo algo con alguien. ¿Tú has hecho esto? Preguntó, apretando los dientes. No he firmado ningún correo. Si el director tiene dudas será porque hay razones, contesté, sin apartar la mirada. Estás jugando sucio, Rubén, me dijo, subiendo el tono. Yo no he jugado sucio. Yo no he mentido. Yo no me he subido al coche de nadie mientras decía que estaba trabajando. Si te parece sucio que los demás vean lo que haces, igual deberías revisarlo, respondí. Laura dejó el móvil sobre la mesa con un golpe seco. Estás intentando destruirme. Estoy intentando que pares de tratarme como un idiota. Si no puedes ser honesta conmigo, al menos sé honesta con los demás. Se hizo un silencio largo. Yo podía ver cómo le temblaban las manos. No era solo enfado, era miedo. Sabía que aquello no era una amenaza vacía. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente. Quiero la verdad. Quiero que me digas si has estado con él y si piensas seguir viéndolo. Quiero que decidas si quieres seguir en esta casa o irte con él. Pero lo que no voy a hacer es seguir viviendo así. Ella respiró hondo, pero no contestó. Me miró un momento, luego bajó la vista. No tengo nada con él, dijo, pero su voz era débil. Entonces no tendrás problema en dejar de verlo y decirle que no te contacte más, le respondí al instante. No es tan fácil, susurró. Claro que lo es. Solo tienes que hacerlo. Pero si no puedes, entonces admite que si tienes algo, le dije, manteniendo el tono firme. Laura no respondió. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio sin decir una palabra. La puerta se cerró de golpe. Me quedé en el salón, con el televisor apagado, repasando mentalmente lo que había hecho. No había sido impulsivo. Había sido calculado. Le había quitado la comodidad que tenía para mentirme y ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias. Si quería seguir con ese hombre, tendría que hacerlo a la vista de todos. Si no, tendría que cortar con él y reconstruir algo que probablemente ya no tenía arreglo. Cuando me fui a la cama horas después, ella seguía encerrada. No fui a buscarla. Me acosté solo y pensé en lo que vendría después. Ya no era solo dolor. Era una guerra abierta, pero una en la que yo marcaba los pasos. Y todavía me quedaban más por dar. 2 días pasaron sin que cruzáramos más de 3 palabras. La casa estaba tensa, como si todo el aire se hubiera llenado de algo espeso que no dejaba respirar bien. No discutimos, no nos insultamos, pero tampoco hubo intentos de arreglo. Carla se dio cuenta, obviamente. Con 12 años ya no se le escapa nada, y aunque intentábamos fingir que todo iba normal, ella empezó a encerrarse más en su cuarto y a comer en silencio. El domingo por la noche, cuando se fue a dormir, supe que ya no podía seguir así. No porque me pesara el ambiente, sino porque necesitaba respuestas. No iba a quedarme esperando a que Laura decidiera qué quería hacer. Esa noche toqué la puerta de nuestro dormitorio. Ella no respondió, pero entré igual. Estaba sentada en la cama, con el portátil sobre las piernas. Al verme, lo cerró de inmediato y se quedó quieta, como si no supiera cómo reaccionar. Tenemos que hablar, dije, acercándome a la silla del escritorio y sentándome ahí, frente a ella. ¿Ahora? Preguntó con un tono que mezclaba cansancio y resignación. Sí, ahora. Han pasado días y no hemos dicho nada útil. Esto no se puede estirar más. Ella dejó el portátil a un lado y se sentó recta, cruzando los brazos. Dime. Quiero que seas honesta conmigo, al menos una vez. Quiero saber si estás enamorada de él. No si te sientes sola, no si nuestra rutina te aburre, no si necesitas espacio. Eso ya lo dijiste.
Quiero saber si estás con él, si lo ves como algo más que una distracción. Laura tragó saliva y bajó la mirada. Se quedó callada varios segundos y pensé que iba a mentirme otra vez. Pero luego levantó la cabeza y habló. No sé si enamorada es la palabra. Pero sí me hace sentir cosas que tú no me haces sentir desde hace años. Eso no responde a la pregunta, le dije. He estado con él varias veces, sí. Nos hemos besado, hemos salido. No ha pasado más, pero estuvo cerca. Y sí, pensé en dejarlo todo. Asentí, más por costumbre que por otra cosa. Ya no me sorprendía. ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer? No lo sé, respondió con rapidez. No sé si quiero seguir con él. No sé si quiero seguir contigo. Estoy confundida. Eso es lo único que sabes decir desde que todo esto empezó. Que no sabes. Pero yo sí sé. Yo sé que no voy a seguir en esta casa con alguien que no puede mirarme sin sentir vergüenza. Sé que no voy a educar a nuestra hija en medio de una relación llena de mentiras. Entonces, ¿quieres divorciarte? Preguntó, ahora con un tono frío. Sí. No hoy, no mañana, pero sí. Esto no tiene arreglo. Te lo dije el otro día. No hay vuelta atrás después de todo esto. ¿Y Carla? Preguntó enseguida. Carla no va a vivir entre dos personas que se odian o se fingen cariño. Lo que necesita es claridad, estabilidad, aunque signifique tener dos casas en vez de una. Ella se quedó callada, mirando la pared. ¿Vas a decirle todo? Le diré lo justo. Que mamá y papá ya no se entienden, que hemos decidido separarnos. No le voy a contar tus escapadas ni tus mentiras. Pero si algún día me pregunta, no voy a mentirle. Laura se recostó contra la cabecera de la cama y suspiró. Yo tampoco quería esto. Pero lo hiciste igual, le respondí. No quiero que me pidas perdón. Quiero que asumas lo que hiciste. Ella me miró, y por primera vez desde que todo estalló, no vi rabia ni evasivas. Vi a alguien derrotado. Lo asumo. Lo hice. Creí que podía manejarlo, que era algo que no iba a crecer, que era una escapatoria, pero se me fue de las manos. Pensé que tú no lo notarías. Pensé que no me ibas a mirar. Pues lo hice. Y no solo te miré, sino que vi cómo te alejabas. Durante meses. Se hizo un silencio largo, pesado. ¿Quieres que me vaya de casa? Preguntó ella. No. Quiero que lo resolvamos legalmente. Veremos cómo nos organizamos con Carla, con la casa, con todo. No va a ser rápido. Pero sí va a ser definitivo. Laura se levantó y caminó hasta la ventana. Se quedó ahí, en silencio, con los brazos cruzados. ¿De verdad no hay forma de arreglarlo? Preguntó sin girarse. No. Porque tú no fuiste sincera cuando todavía se podía arreglar. Y ahora ya no creo en nada de lo que digas. ¿Y si lo dejo? ¿Y si me alejo de él, corto todo, y empiezo de cero contigo? No va a servir. No puedo borrar lo que sé. No puedo mirarte y pensar que estás conmigo por decisión y no por culpa. Ella se giró y se apoyó en la pared, sin saber dónde mirar. Entonces ya está, dijo. Sí. Ya está. Me levanté y salí del cuarto. No hubo lágrimas ni abrazos ni escenas. Solo una conversación seca, real, en la que por fin ambos dijimos las cosas como eran. Yo había esperado algo así durante semanas, pero cuando llegó, no sentí alivio. Solo vacío. Sabía que en los próximos días vendrían los papeles, las decisiones complicadas, las conversaciones difíciles con Carla, la logística de dividir una vida entera. Pero al menos ahora tenía una base firme. No había marcha atrás. Ni confusión. Solo una verdad incómoda que había que afrontar. El lunes siguiente pedí la tarde libre en el hospital.
No tenía una urgencia médica ni nada que no pudiera esperar. Necesitaba tiempo para mí. Fui al centro, caminé sin rumbo durante 1 hora, entré en un bar tranquilo y me pedí un café solo. Me senté junto a la ventana y saqué un cuaderno viejo que usaba para anotar cosas del trabajo, pero esta vez lo abrí para escribir algo más personal. No sabía exactamente qué iba a poner. No soy de los que se desahogan escribiendo, pero necesitaba dejar todo lo que tenía en la cabeza en un sitio donde no se me desordenara tanto. Empecé por escribir la fecha y luego el nombre de mi hija, como si le estuviera hablando a ella, aunque sabía que nunca lo iba a leer. Le escribí que su madre y yo habíamos decidido separarnos, que no era culpa suya, que la íbamos a cuidar igual y que ninguna decisión que tomáramos la cambiaría como hija. Después escribí que su madre me había traicionado, que yo no fui perfecto pero que nunca mentí, y que cuando uno deja de confiar, todo lo demás se cae solo. Volví a casa con la idea clara. Esa noche le propuse a Laura que hiciéramos el anuncio a Carla juntos. Le dije que no quería que ella se enterara por peleas ni por comentarios vagos. Debía saber lo básico y que ambos íbamos a seguir siendo sus padres. Laura estuvo de acuerdo. El martes por la tarde nos sentamos con ella en el salón, con la televisión apagada y los móviles en silencio. Carla nos miraba sin entender mucho al principio, pero cuando Laura le dijo que íbamos a separarnos, bajó la vista y se quedó callada. Le dijimos que no íbamos a irnos de casa inmediatamente, que todavía vivíamos todos ahí, pero que poco a poco íbamos a organizarnos para vivir en casas diferentes. Carla no lloró, no gritó, no hizo preguntas. Solo se levantó y se fue a su cuarto. La seguimos más tarde, y me pidió dormir conmigo esa noche. Laura no se quejó. Entendió que ya no podía imponer nada. En los días siguientes, Laura y yo nos turnábamos para hablar con abogados. Yo no quería una guerra legal ni discutir cada euro. Solo quería claridad, acuerdos justos y que Carla sufriera lo menos posible. Decidimos que yo me quedaría en el piso mientras ella buscaba otro lugar, ya que mi trabajo me exigía horarios más irregulares y era más práctico para la rutina de Carla. Lo aceptó sin problemas. En cuanto a la custodia, acordamos que sería compartida, pero con horarios que se adaptaran al calendario escolar. No fue necesario levantar la voz. Lo más doloroso ya había pasado. El viernes por la tarde, mientras Carla estaba en casa de una amiga, Laura y yo tuvimos la última conversación que realmente importaba. Estábamos en la cocina, con 2 cafés sin tocar sobre la mesa. No quiero que pienses que todo lo que vivimos fue una mentira, me dijo, mirando el suelo. No creo que haya sido una mentira. Pero se terminó. Lo que había se murió cuando dejaste de verme como tu pareja. Yo tampoco me vi como tu pareja durante mucho tiempo, respondió, y por primera vez no sonó como un reproche, sino como una confesión. Sí. Lo noté. Pero me callé. Pensé que era una fase. Que todos pasaban por eso. Y mientras tú lo pensabas, yo ya estaba buscando otra salida, dijo sin rabia, como si necesitara soltarlo. Eso fue lo que más dolió. Que no me dieras ni la oportunidad de arreglarlo. Quizá porque en el fondo sabía que no quería arreglarlo. Pero tampoco tenía valor para destruirlo. Entonces lo dejaste pudrirse. No dijo nada. Solo asintió. ¿Qué vas a hacer ahora? Le pregunté. Buscar un piso. Empezar de nuevo. No con él. Ya ni siquiera me interesa. Me di cuenta de que lo nuestro era solo una forma de escaparme de mí misma. No funcionó. Tarde para entenderlo. Sí. Pero prefiero entenderlo tarde que seguir fingiendo. Nos quedamos callados un rato. Ninguno tenía ya más que decir. Ella se levantó, recogió su taza aunque no había bebido nada y la llevó al fregadero. Gracias por no convertir esto en una pesadilla, dijo antes de irse al dormitorio. Esa noche dormí solo, no porque me tocara en el calendario de separación informal que habíamos hecho, sino porque ya lo necesitaba.
Me sentí como si hubiera vuelto a respirar después de meses conteniendo el aire. No era felicidad ni alivio total. Era el principio de una vida que no sabía cómo iba a ser, pero al menos era mía. El domingo siguiente la ayudé a cargar unas cajas en su coche. No se fue con todo, solo lo necesario para empezar. Le dije que no necesitaba llevarse las fotos familiares de Carla, que podía imprimir copias. Se despidió sin abrazos ni lágrimas. Solo nos vemos con la voz cansada. Yo asentí y me metí en casa sin mirar cómo se alejaba. Ese fue el cierre. Sin dramatismo. Sin reconciliaciones absurdas. Solo el fin de algo que no daba más. Ahora tengo semanas por delante para adaptarme. Estoy aprendiendo a cocinar cosas que antes nunca hacía, a organizar el tiempo de Carla, a estar solo en silencio sin sentirme mal. No quiero salir con nadie, ni buscar consuelo en otros brazos. No por tristeza, sino porque necesito reconstruirme. No me siento un fracasado. Me siento alguien que fue traicionado y que, a pesar de eso, supo mantener la cabeza fría. Lo único que me importa ahora es que Carla esté bien y que mi vida vuelva a tener sentido. Y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de estar solo. Tengo claro que si algo me enseñó todo esto es que no se puede obligar a nadie a quedarse. Pero uno siempre puede elegir cómo salir. Y yo salí con la dignidad intacta.